continuar con el tema de de farmacología de la diabetes. Sus compañeros ya expusieron la parte de lo que es este diagnóstico, fisiopatología y insulinoterapia. Entonces, necesito, Daniela, ahora ves porque me tienes que ayudar en la toma de Sí, participación de tus doctora. compañeros. Sí, Muy bien. doctora, ahora sí. Entonces, vamos. Vamos a enfocarnos sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 2, ya que el tipo 1 sabemos que el tratamiento es insulina, ¿eh? Entonces, por eso hemos puesto ese tema de insulina e insulinoterapia. Ahora vamos a hablar un poco más del concepto de los diabéticos tipo 2, pero obviamente sin echar de mano o dejarlos atrás los diabéticos tipo 1. Este, en, Esta es la clasificación que hasta el día de hoy está contemplándose. Diabetes tipo 1, que son los insulinodependientes, los diabéticos tipo 2, que son los que tienen resistencia a la acción de la insulina, la diabetes gestacional, que también han mencionado sus compañeros, y otros tipos de diabetes que no encuadran en los tres anteriores, ¿ya? Que no encuadran en los tres anteriores. Muy bien. Dentro de los criterios diagnósticos, hablando de los diabéticos tipo 2, ¿ya? Donde su principal, digamos, caballito este principal evento fisiopatológico, no es el único, es lo que está acá, ¿eh? Voy a poner mi flechita, activar, es la resistencia a la acción de la insulina, ¿eh? Ustedes saben que la insulina, como han explicado sus compañeros, tiene que actuar en un receptor para que así se exprese receptores GLUT4, ¿eh? GLUT4, que son los que tienen pues al final la función de meter glucosa dentro de la célula. A ver, primera pregunta, ¿cuáles son aquellas células que necesitan de la insulina para meter glucosa? ¿Quién desea participar? Nadie. Llamo al azar y me anota si responde o no responde Daniela. Doctora, levantó la mano mi compañera Jun. Ya, Jung. Buenas noches, doctora. Las células que necesitan de la insulina van a ser las células musculares, las células del hígado, también los adipocitos. Esas serían, doctora. Muy bien, Yu. Entonces, o sea, no todas las células de nuestro organismo necesitan de insulina para meter glucosa. Las que ha mencionado Yu son estas las que necesitan principalmente. Entonces, ¿qué pasa si ese receptor es resistente? Ya no se va a expresar pues esos receptores GLUT4 y por tanto estas células no van a meter glucosa dentro de ellas. Y el organismo va a reconocer como si no hubiera insulina, ¿eh? Como si no hubiera glucosa, entonces el hígado empieza a producir más y más glucosa de lo que ya tiene, porque aparentemente esas células no están metiendo glucosa pues por una resistencia a la acción de la insulina. Estos criterios diagnósticos de la americana de dice del 2018, bueno, hasta la actualidad, la guía del 2021 ratifica los criterios diagnósticos. ¿Cuáles son? La hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, la glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro y la glucosa a las 2 horas de una sobrecarga oral de glucosa mayor o igual a 200. Los tres primeros que estoy mencionando, por ejemplo, dice confirmar con una segunda ocasión. ¿Qué quiere decir? Si yo solo pido hemoglobina glicosilada para el diagnóstico y me sale, qué sé yo, 6.7, debería pedir otra y confirmar si es que sale por encima del punto de corte para decir que el paciente es diabético. Igualito, si yo solo pido glucosa mayor o igual, en glucosa en ayunas y me sale 128, 130 en una primera toma, tendría que repetir en una segunda toma para ver si realmente cumple con los criterios. O sea, tengo que repetir 2 veces. Ahora, es que solo pidiera uno de ellos. Pero si yo pido combinadamente, qué sé yo, una hemoglobina glicosilada y una glucosa en ayunas y ambos me salen por encima del punto de corte, el diagnóstico es diabetes tipo 2. ¿Ya? O sea, los tres primeros, si se usa solo, tendría que repetir en una segunda ocasión. Esta de acá que está en rojo dice glucosa al azar en pacientes con síntomas de hiperglicemia mayor de 200. Esta última no necesita
ser repetida. ¿Qué quiere decir? Si tu paciente tiene poliuria, polidipsia, polifagia o viene con un cuadro de una crisis hiperglicémica, sea cetoacidosis o estado hiperosmolar, y tú le encuentras más de 200 miligramos por decilitro, solito te hace el diagnóstico de diabetes. No necesita ser repetida para confirmar diabetes tipo 2 en el paciente. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico? Acá dice que los diagnósticos tardíos podrían ser perjudiciales para el paciente, porque mientras más años de diabetes puede haber más eventos cardiovasculares. Por ese motivo se ha creado este nuevo término que es prediabetes, que también lo han mencionado sus compañeros. Captar antes a los pacientes, antes de que sean diabéticos, ¿eh? Y estos son los criterios, pues, de prediabetes, ¿eh? Hemoglobina glicosilada, dice 5.7 a 6.4, glicemia en ayunas de 100 a 125, o un test de tolerancia entre 140 y 199. O sea, están en estos, ¿eh? Imagínense que tengan un paciente y le hacen una glucosa en ayunas y le sale 110. No es diabético, pero ya podemos catalogarlo como prediabético. ¿Y por qué es importante? Porque este grupo de pacientes tiene un riesgo aumentado de hacer diabetes, ¿ya? De hacer diabetes. Deberían repetirse anualmente los exámenes para hacer screening, pero aparte su riesgo cardiovascular, si yo lo comparo con el resto de la población, se aumenta. Por eso es importante hacer el diagnóstico de prediabetes a la actualidad, ¿ya? Dice que el 25 a 50% de los prediabéticos puede evolucionar a diabetes dentro de los 5 años. Por eso se hace screening y a estos pacientes se hace tratamiento. No solo tratamiento higiénico, dietético, que es a toditos. En un grupo específico de pacientes también se hace tratamiento farmacológico. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Y por qué los pacientes diabéticos hacen hiperglicemia? O sea, ¿cuáles son los factores que condicionan? Pregunta también examen. Hemos dicho que puede haber, el principal mecanismo es la disminución de la captación de glucosa, o sea, en otras palabras, la resistencia a la acción de la insulina en aquellos tejidos que necesitan insulina para meter glucosa. Pero no es el único, ¿eh? El páncreas puede producir insulina inicialmente, haber hiperinsulinismo, pero al final se agota y produce poca insulina, ¿eh? O sea, inicialmente puede haber hiperinsulinismo y luego llegar a un hipoinsulinismo porque el páncreas al final se agota. Aumento en la producción hepática de glucosa o también llamada gluconeogénesis, porque el hígado dice, no, mi célula muscular no está metiendo glucosa, seguiré produciendo glucosa. Aumento en la secreción de glucagón, aumento en la lipólisis, disminución del efecto de incretinas. Esta incretina vamos a hablar mucho. Segunda pregunta. ¿Qué es la incretina? ¿Qué entienden por esta hormona? Porque acá dice que en los diabéticos hay disminución del efecto de incretina. ¿Qué es la incretina? ¿Quién quisiera participar? ¿Alguna vez han escuchado hablar de esta hormona, de la incretina? ¿Qué es la incretina? ¿Qué efecto tiene la incretina? ¿Qué acción tiene la incretina? Sí, Daniela. Ay, qué doctora. Bueno, sobre la incretina solo por ahí leí que regulan la glucemia, o sea, participan en la homeostasia de la glucemia y también regulan la secreción de insulina y glucagón y también estas son liberadas en el intestino. Eso, doctora. Muy bien, ¿eh? Tiene acción en la regulación de los niveles de glicemia, sobre todo postprandiales. No vamos a hablar mucho de esta incretina, ¿por qué? Porque en farmacología se ha creado unas sustancias para los diabéticos que se llaman análogos de las incretinas, o sea, sustancias farmacológicas o medicamentos que actúan en los receptores de incretina.
ya que los pacientes tienen una disminución del efecto, ¿eh? Entonces necesitamos aumentar ese efecto con esos fármacos, que vamos a ver qué beneficios tendrán pues en los diabéticos. Muy bien, entonces en los diabéticos hay una alteración en los niveles de insulina y glucagón, más glucagón, menos insulina, ya sea menos acción farmacológica por la resistencia que puede haber a la acción de la insulina. Pero hay otras vías que regulan también la entrada de glucosa, ¿eh? Que son estos de acá, CGLT1 y CGLT2, que también los vamos a hablar mucho. ¿Qué son? Son cotransportadores de sodio y glucosa. ¿Qué quiere decir? En el intestino hacen que se absorba glucosa con ayuda de los GLUT2 y en el riñón que se reabsorba la glucosa, ¿ya? Sobre todo vamos a mencionar a CGLT2, ¿ya? ¿Por qué? Porque también en farmacología se han creado fármacos que inhiben al CGLT2. Por eso se les llama inhibidores de la CGLT2 o como su nombre más grande, inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Bien, dos fármacos que ya les voy mencionando y los voy a mencionar al final cuáles son digamos, sus beneficios en los diabéticos. Entonces, en una persona normal nosotros producimos glucosa, ya sea hepática o a nivel renal. Una producción neta más o menos de 70 gramos aproximadamente, que con la dieta normal, que no, obviamente no es no sobrecargada en carbohidratos, una dieta regular que deberíamos consumir, se produce, digamos, entra a la persona y eso debería ser consumido por nuestro organismo, ¿ya? Obviamente una parte va a ser filtrada, pero todo eso va a ser reabsorbida, por eso es que no deberíamos encontrar, pues, glucosa en la orina, ¿ya? Porque todo es reabsorbido, y al final hay un balance neto de 0 gramos, o sea, lo que ingresa se consume. Pero ¿qué pasa en los diabéticos? Uno, en los diabéticos primero hay una sobrecarga, ingresa porque hay aumento en el consumo de carbohidratos, ¿eh? Hay mucha absorción de glucosa, hay una sobrecarga, le está sobrecargando de glucosa. Pero aparte en su hígado de ellos está produciendo más glucosa, o sea, entra más glucosa a nivel intestinal y se sobrecarga por el otro lado. El riñón va a seguir filtrando, pero hay un punto en el cual ya no va a poder pues reabsorber toda esa sobrecarga de glucosa y por tanto se va a perder. Ese punto, ese umbral, en algunas literaturas van a encontrar que es 180, otros 200 aproximadamente. Cuando se sobrepasa ese umbral, el riñón va perdiendo y encima encontrando glucosa en orina. Y nuestro organismo solo va a necesitar pues lo que siempre necesitaba. El resto se almacenará en forma de grasa. Por eso es que los diabéticos pueden engordar inicialmente, ¿ya? El riñón es un órgano importante. ¿Por qué? Porque regula pues la reabsorción de glucosa, ¿eh? Regula. Ahora, cuando hay mucha sobrecarga, se va a ir perdiendo. Entonces, les estaba comentando que había un transportador llamado CGLT2 y CGLT1. El CGLT2 es el más importante porque es el más involucrado en la reabsorción de glucosa. ¿Y qué pasa? En los diabéticos hay una reabsorción, ¿eh? Se va reabsorbiendo y también se va perdiendo glucosa. Entonces, ¿qué se ha creado en farmacología? Les he dicho un inhibidor de esa CGLT2. Lo que va a hacer es que ya no se va a absorber tanta glucosa y se va a perder más la glucosa. Entonces, es un mecanismo para controlar la glucosa de manera farmacológica. Recuerden, es uno de los mecanismos. Pero este fármaco, cuando ustedes lleven cardiología, van a hablarlo mucho en la parte de insuficiencia cardíaca. Porque también, si se dan cuenta, el paciente puede perder glucosa, pero también con eso líquidos. Por eso es que este fármaco es muy bueno en pacientes con falla cardíaca, obviamente en dosis más bajas, ¿eh? Imagínense si ustedes tienen un paciente diabético y que tenga falla cardíaca. Este fármaco iría muy bien para el control de su glicemia y también para su problema cardíaco. Obviamente, siempre
no olvidando que la metformina siempre es fármaco de primera línea y este se podría suplementar si es que el paciente tuviera esa comorbilidad, ¿ya? Esa comorbilidad. Entonces, resumiendo, criterios diagnósticos para los diabéticos según la ADA 2022, y el MOD ya lo han hablado mucho, ya no voy a mencionar más. Los 3 primeros, si es que nos van a tomar como una muestra, se debería repetir en una segunda prueba de confirmación, ¿eh? O sea, si es que, por ejemplo, solo piden el primero, tendrían que repetir en la segunda. Si es que solo piden un test de tolerancia, deberían repetir en una segunda ocasión. Igual, si es que solo piden hemoglobina, deberían repetir otra vez y salir por encima del punto de corte. Si es que piden mezclados, por ejemplo, pido una glucosa en ayunas y una hemoglobina glicosilada, ambos deberían salir por encima del punto de corte para decir que es diabético. La única prueba que por sí sola te hace diagnóstico confirmatorio es la última, que dice pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicemia con una glucosa al azar mayor a 200. ¿Qué quiere decir? Viene un paciente que está con trastornos del sensorio, tiene respiración de Kussmaul, y yo le mido su glucosa y me sale 500. Ese ya es diabético. Así, porque tiene síntomas de hiperglicemia, tiene una crisis hiperglicémica y ha encontrado la glucosa más de 200. Muy bien, primera pregunta. ¿Quién quisiera responder voluntariamente? Dice, las acciones de la hormona glucagón incluyen las siguientes funciones, excepto. Las acciones de la hormona glucagón incluyen. Jorge. Daniela, me lo estás anotando, ¿no es cierto? Sí, doctora. Muy bien, Jorge. El glucagón, hemos dicho que es una hormona que hace que libere glucosa, o sea, que haya más glucosa en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, el inhibir la insulina pues, está diciendo que haya más glucosa en el órgano, en la sangre. Estimular la producción de glucosa, que es gluconeogénesis, hay más glucosa en la sangre. Estimular la glucogenólisis, o sea, destruir el glucógeno para que haya más glucosa en la sangre. Pero estimular la síntesis de glucógeno, eso significa almacenar glucosa. Entonces, esa es la respuesta, ese es el excepto, Esa no es una función del glucagón. Muy bien, segunda pregunta, ¿quién quisiera participar? Dice, la diabetes mellitus tipo 1 tiene como origen fisiopatológico Yune. Bueno, sería la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Vamos a ver. Muy bien, Yune. Lo hablan mucho sus compañeros. Acá hay un origen de destrucción de estas células beta por autoanticuerpos. Entonces ahí el tratamiento es darle insulina. Ya está. Vamos. Siguiente pregunta. Dice, el nivel de corte de la glucosa en ayunas para diagnóstico de diabetes mellitus que debe repetirse en una segunda toma es el siguiente. Paulo César. Doctora, sería 126 miligramos por decilitro. Muy bien. Ya, entonces vamos al... Muy bien. Entonces es esta, Me está diciendo una glucosa en ayunas mayor o igual a 126. Recordando que debe haber un ayuno de 8 horas. Yo le encuentro mayor o igual a 126, tengo que volver a repetir, como hemos dicho, en una segunda ocasión para hacer la prueba de confirmación de diabetes. 126. Muy bien. Vamos. El diagnóstico de diabetes se establece, obviamente diabetes tipo 2 se establece por Yune. Todas son ciertas, doctora. Todas son ciertas. Ya. Muy bien. Muy bien, entonces volvemos a repetir los criterios diagnósticos. Dice glucemia en ayunas mayor a 126, hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, test de tolerancia o sobrecarga de glucosa a las 2 horas mayor o igual a 200. Entonces, hacer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, no deberíamos hacer ya diagnóstico, lo que deberíamos es hacer screening a los pacientes con riesgo. En la anterior sesión les estaba comentando cuáles son los pacientes que deberían hacerse screening, y ahí están incluidos los mayores de 35 años, no solo para hacer descarte de diabetes, sino de prediabetes incluso. Y a los prediabéticos hacerle monitoreo anual,
porque ellos tienen más riesgo que la población, pues obviamente en hacer diabetes tipo 2. Y es importante hacer una identificación temprana, por eso se ha creado ese término de prediabetes. Entonces, tratamiento, ya nos han dicho sus compañeros, educación, siempre estar evaluando las complicaciones micro-macrovasculares, tratar de llegar al casi, hay objetivos de glucosa o de glicemia para decir que el paciente está controlado o no está controlado, minimizar los factores de riesgo cardiovascular, evitar fármacos que puedan exacerbar anomalías en el metabolismo de insulina o lípidos. En conclusión, por ejemplo, tratar a un paciente anciano, postrado, como en el gráfico 1, o sea, ¿qué fármaco yo le voy a dar versus tratar a un joven, o a un anciano con buena actividad física, que tiene buen pronóstico todavía? O sea, es diferente, o sea, el escoger el fármaco y el establecer la meta terapéutica dependen de muchos factores. ¿Y cuáles son esos factores? Miren, depende, uno de los factores, pregunta de examen, es de la duración de la enfermedad. O sea, si es un diabético de reciente diagnóstico o es de largo diagnóstico. De la expectativa de vida. Si tiene corta expectativa de vida o larga, por ejemplo, de acá, el anciano postrado, que probablemente ha tenido un ACV isquémico, un infarto, no tiene pies porque ha tenido neuropatía diabética, qué sé yo, versus una paciente de la misma edad, pero que tiene buena actividad física, es independiente, todavía tiene más expectativas de vida, para poder establecer la meta y escoger los fármacos, ver si tiene comorbilidades, ver si tiene complicaciones vasculares, ver incluso la motivación del paciente para ver si va o cuán motivado está para el consumo de estos fármacos, el soporte incluso familiar y económico que para poder escoger el fármaco, porque hay fármacos que son un poquito más caritos y otros más baratos, depende, y también depende de las comorbilidades, que eso es muy importante, de riesgo de hipoglicemia. O sea, todos estos factores es importante para establecer mi meta, hasta cuánto yo quiero bajar, o sea, controlar la glucosa en ese paciente y qué fármacos yo voy a usar para controlar la glucosa en ese paciente. ¿Ya? Entonces dice, por cada 1% de hemoglobina glicosilada que sube, el riesgo de muerte también sube. Entonces, por eso es importante hacer un buen control glicémico. ¿Ya? Estos son los objetivos que lo han mencionado sus compañeros. Llegaron menos de 7%. Digo, la gran mayoría, porque hay un grupo de pacientes en que no va a ser 7%. Puede ser menos de 8 y es suficiente para ellos, sobre todo en los que tienen poca expectativa de vida, que tienen una enfermedad con morbilidades severas, muchas complicaciones, no tiene buen soporte familiar, etcétera. Pero en la gran mayoría es 7. Ahora hay pacientes más jóvenes que son de reciente diagnóstico, no tienen ninguna comorbilidad, ninguna complicación, son pacientes altamente motivados, incluso en ellos podemos llevarlo hasta pero menos de 6.5% de hemoglobina glicosilada. Entonces depende. Entonces, dentro de los antidiabéticos, primera pregunta, a ver, cualquiera. Ana Torres, Silvana, fármaco de primera línea para... Sí, te escucho. Fármaco de primera línea para el diagnóstico, el tratamiento de la diabetes tipo 2. Fármaco de primera línea para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Doctorita, ¿me escucha? ¿Podría ser Sí. la metformina? No digas podría, es la metformina. Metformina, doctora, perdón. Es la metformina. Muy bien, antes de pasar, dice, el objetivo terapéutico, que dice acá, subrayadito, dice, es individualizado para el paciente. Entonces, en otras palabras, tengo que evaluar al paciente para ver hasta cuánto debo bajar su hemoglobina glicosilada y también según el paciente tendré que escoger los fármacos. Pero, como le pregunté a Silvana, el fármaco de primera línea siempre será la
metformina, a menos que tenga una contraindicación absoluta de su uso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la metformina? Mira, dentro de los antidiabéticos en general, dicen hay fármacos que pueden ser sensibilizadores a la acción de la insulina, o sea, aquellos que disminuyen la resistencia, que es el principal problema de los diabéticos tipo 2. Y dentro de estos está la metformina, que es una biguanida, pero también hay otro grupo de fármacos que son las glitazonas. Fármacos que bloquean la reabsorción de glucosa en el túbulo renal. ¿Se acuerdan que le estaba diciendo que la glucosa puede reabsorberse? Acá hay fármacos como los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 que evitan que se reabsorba la glucosa, que también son antidiabéticos. Fármacos que promueven la liberación de la insulina por parte del páncreas. Aquí están las sulfonilurias, las meglitinidas, los inhibidores del dipeptidilpeptidasa o inhibidores de la DPP4 y los análogos de la incretina o también llamados análogos del péptido similar al glucagón tipo 1, más fácilmente llamados análogos de incretinas. Fármacos que reducen la absorción de glucosa a nivel intestinal. Aquí está la metformina y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Miren, entonces se dan cuenta que en todo el mecanismo fisiopatológico de cómo se produce la diabetes tipo 2, se ha creado grupos farmacológicos que pueden ser que actúen en uno de esos mecanismos fisiopatológicos, evitando, o en múltiples, como la metformina. La metformina actúa en múltiples, es sensibilizador, disminuye la absorción intestinal de glucosa, disminuye la producción hepática de glucosa, o sea, tiene múltiples mecanismos. ¿Ya? Entonces, muy bien, vamos a hablar de aquellos fármacos que son sensibilizadores o también que los podemos poner ahí, que disminuyen la resistencia a la acción de la insulina. Mauricio Aparicio. Mauricio Aparicio. Mauricio Aparicio. Mauricio Aparicio. Daniela, me lo pones en SP, por favor. Iraida Bombilla. Iraida Bombilla. Iraida Bombilla. Sí, doctora. Iraida, ¿cuáles son los fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina? Antidiabéticos que disminuyen la resistencia a la insulina. Antidiabéticos que disminuyen la resistencia a la insulina. Nada. Juan Carlos Cáceres. Juan Carlos Cáceres. Juan Carlos Cáceres. Juan Sí, Carlos doctora, ¿me Cáceres. escucha? Ya te escucho. Fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina. Los No te escucho fuerte, ¿puedes sensibilizadores. hablar, por favor? Las, las diazolidineidonas, doctora. No. ¿Quién había levantado la mano antes? Clary, creo. Clary. Clary. Nada. Claudia Fernanda. Claudia Fernanda. Claudia Fernanda. Claudia Fernanda. Daniela, pónmelo en SP. Alexandra Lucero. Presente, doctora, ¿me escucha? Sí te escucho, Alexandra. ¿Cuáles son los fármacos que disminuyen la resistencia a la Mm, insulina? Ya, son las diazoline... no, un ratito, doctora, no puedo pronunciar. Diazolivinedionas, algo así. ¿Aló? Aló, no te escuché lo último. Son las diazolivinedionas. No. A ver, ¿quién sabe cuáles son los fármacos? Diego Guáñez, acabo de mencionar. Doctora, ¿podrían ser las biguadinas?
David, ¿qué vinguanida es la que hemos mencionado? Muy bien, Diego. Ah, ¿Qué vinguanida es la principal? ¿cómo se llama? Metformina, creo. La metformina. Muy bien, Diego. Chicos, les estoy mencionando. ¿A quién habla? Cada rato estoy hablando de quién? De la metformina. Pues metformina. Le pregunté a unas compañeras, ¿cuál es fármaco de primera línea? La metformina. ¿Cuál es el fármaco que disminuye la resistencia a la insulina? La metformina. ¿Cuál es aquel fármaco? Tiene múltiples beneficios, por eso es fármaco de primera línea. ¿Ya? Entonces, es una biguanida, que es el principal representante es la metformina. Yo lo voy a jalar si me ponen otra cosa, ¿ya? Este es un sensibilizador, el principal, ¿eh? Principal. Obviamente hay otros, pero ¿por qué es fármaco de primera línea? Porque no solo sensibiliza, ¿ya? Sino que tiene otros beneficios más. ¿Cuál es? Disminución de riesgo cardiovascular, disminución del peso, disminución de la absorción de glucosa, disminución de la producción hepática de glucosa. Se puede usar en prediabetes, tiene muchos beneficios. También están las tiazolidindionas, o sea, sí, sus compañeros sí lo han mencionado, pero no, este de acá no va a superar nunca a la metformina. Y ahorita les voy a poner por qué. Ambos son sensibilizadores, pero este nunca lo va a superar. Este es el principal sensibilizador, ¿ya? Entonces, la metformina, uno de sus mecanismos de acción, como está ahí descrito, es disminuir la producción hepática de glucosa. Es uno de los principales. También aumenta la sensibilidad a la acción de insulina. También dice efecto positivo en la expresión de los receptores de insulina. Por eso es que aumenta la sensibilidad a la acción de la insulina. O sea, hace que los receptores se expresen más y funcionen mejor. Otro beneficio, aumenta los niveles séricos de incretinas. Las incretinas son hormonas reguladoras en la secreción de insulina, sobre todo postprandial, cuya función, aparte de estimular la secreción de insulina, también ayuda a mejorar en cierta parte la sensibilidad a los tejidos periféricos. Otra función de la metformina, enlentece el vaciamiento gástrico y por tanto suprime la liberación de glucagón. Otra acción de la insulina, todos estos efectos anteriores que yo he mencionado, de mejorar el receptor de insulina, mejorar el transporte de glucosa dentro de los tejidos periféricos, disminuir la síntesis de ácidos grasos y por tanto mejorar la sensibilidad a la acción de la insulina, es por vía del incremento de esta proteína AMPK, que es un mecanismo más complejo que no lo voy a detallar, pero que al final pues aumenta la sensibilidad a la acción de la insulina. O sea, en otras palabras, la metformina tiene múltiples mecanismos de acción. A ver, un ratito, chicos, voy a marcar mi salida antes que me descuente. Un minuto. Entonces, la metformina tiene múltiples mecanismos de acciones, por eso siempre va a ser considerado fármaco de primera línea. Y no solo se usa en los diabéticos tipo 2 como fármaco de primera línea, también lo usamos en prediabetes, ¿ya? No fue bien que Jorge Lucero, Alessandra Lucero, Alessandra Lucero, Alessandra Lucero. Sí, doctora. ¿Me escuchas? Un poco Alessandra. entrecortado. Sí, doctora, pero le escucho un poco entrecortado. Y eso que mi celular está en el aire. Ya. Doctora, creo que es ¿Por qué es mi importante? internet. Desde hace rato está así.
Ya, a ver, Daniela, ¿me escucha? Ya, Sí, sálvame doctora, un pero poco más, no me voy al techo. algunos compañeros tienen problemas, doctora. Claudia Fernanda también está, no la escucho muy bien. No sé, un poco más y me voy al techo, de verdad, Daniela, hoy día. Ya, ya, listo. Claudia, Claudia, Sí, Claudia, doctora, presente. Disculpa, me llamo, pero no tengo internet. ya, ya, no te preocupes, ya, Claudia, ahí le borras, por favor, Daniela. Claudia, ¿por qué es importante hacer diagnóstico de prediabetes? ¿Por qué es importante hacer diagnóstico de prediabetes? Claudia, ya se fue Claudia, creo. Sí, se fue. No está ahí, Claudia, nada. Hola, sí, no voy a poder. Debbie, Presente, doctor. ¿por qué es importante hacer diagnóstico de prediabetes? Para empezar con el tratamiento antes y prevenir los riesgos de complicaciones cardiovasculares. Muy bien, Debbie. Le pones un más, por favor, a Debbie. Miren, los prediabéticos, casi en todos los prediabéticos, el tratamiento es más que todo higiénico, dietético, baja de peso, o sea, cambios en los estilos de vida, en los prediabéticos. Pero hay un grupo de pacientes, y pregunta de examen, que aparte del tratamiento higiénico, dietético, también debería recibir tratamiento farmacológico, ¿ya? Farmacológico. ¿Y cuáles son los que están ahí mencionados? A ver, Elimar, ¿puedes leer cuáles son aquellos pacientes que aparte de recibir, incidir en cambios de estilos de vida, debería recibir metformina como tratamiento farmacológico? Sí, doctora. Serían aquellos, primero, con obesidad severa, luego mujeres con antecedentes de diabetes gestacional y hemoglobina glicosilada más cercana al rango de diabetes. Muchas gracias. Entonces, cuando digo obesidad severa, cuando su índice está más de 35, cuando hay una paciente que tiene antecedentes de diabetes gestacional o cuando, por ejemplo, yo le tomo una hemoglobina glicosilada y me sale 6.3. Está cerca al rango de diabetes, pero es prediabético. O sea, en esos tres casos, yo aparte de incidir en cambios de estilos de vida, también debería iniciar tratamiento farmacológico con metformina. Miren, la metformina se indica para diabetes tipo 2. La metformina se puede dar en prediabéticos con estas condiciones. La metformina, si es que ustedes ven que un paciente, obviamente en el diabético tipo 1 no se da, porque ahí se da insulina, pero hay pacientes diabéticos tipo 1 que tienen estigmas de resistencia a la insulina, donde se podría probar, Mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Ellas también deberían recibir metformina, porque aparte que mejora la resistencia a la insulina, disminuye su riesgo cardiovascular, disminuye el nivel de andrógenos en sangre, mejora el hirsutismo y mejora los ciclos menstruales. Cuarto motivo o cuarto uso de insulina. También puede disminuir de peso, porque ahí se puede disminuir los niveles de leptina, ¿ya? Que es aquella hormona pues involucrada en la hambre, ¿no es cierto?, en el apetito. Si lo disminuye, va a hacer que el paciente se sienta lleno y no tenga tanta ansiedad de comer. Disminuye el riesgo cardiovascular. 6 beneficios de la metformina. Tiene también acción de acción vascular, acción antiinflamatoria, mejora el perfil lipídico, por eso en los pacientes diabéticos es de primera línea, y también se ha visto en estudios en que puede reducir el riesgo asociado al cáncer, pero eso está todavía por verse. O sea, tiene muchos beneficios el uso de la metformina. Concluyo, ventajas de uso de metformina. ¿Puedes leer, por favor, Paulo César? Sí, Ventajas doctora. de uso de metformina. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, claro. Tiene una alta eficacia, bajo costo,
tiene un riesgo mínimo de hipoglucemia cuando se usa como monoterapia y el potencial de pérdida de peso. La metformina puede reducir el riesgo de mortalidad cardiovascular en comparación con la terapia con sulfonilurea. Muy bien, muchas gracias. Miren, o sea, hay muchas ventajas. Todo lo que he mencionado, más lo que ha leído Paulo, son los motivos por lo cual la metformina es fármaco de primera línea, de bajo costo y alta eficacia. No hay ningún otro fármaco que lo haya reemplazado. Se han creado nuevos fármacos, sí, que pueden tener beneficio cardiovascular, te hacen bajar también de peso, pero cuestan más. Este cuesta, es muy barato y tiene muchos beneficios. ¿Ya? Entonces, las guías siguen recomendando como fármaco de primera línea. Siempre va a ser de primera línea para tratamiento inicial, aparte de cambios en los estilos de vida, que eso es indudable. Y siempre se debería dar, a menos que usted encuentre alguna contraindicación absoluta de su uso. Pregunta, ¿cuál es una contraindicación absoluta del uso de metformina? Contraindicación absoluta. O sea, si yo encuentro esto, jamás debería dar metformina. Anthony Daphne. Falla renal, doctora. Muy bien, Anthony Daphne. Se dice que en los pacientes con falla renal moderada avanzada no se debería dar metformina. Si estaría en falla renal, digamos, en estadios iniciales, puedo bajar la dosis, pero con mucha cautela y estar vigilando. ¿Ya? No se debe dar. ¿Por qué? Porque en estos pacientes podemos aumentar el riesgo de acidosis láctica, ¿ya? Que es un efecto adverso raro, pero se puede presentar con el uso de la metformina. ¿Ya? Entonces, este resumen. Alta eficacia, riesgo de hipoglicemia es muy bajo. Bajar de peso, acá ponen neutro, pero sí puede hacer bajar de peso dependiendo de incluso cuánto combinar, sí se puede dar. Es importante, dice potencial beneficio cardiovascular, porque disminuye los niveles de lípidos y ralentiza el crecimiento del grosor de la íntima, o sea, aquellas placas ateromatosas. Bajo costo. Contraindicado en insuficiencia renal avanzada, sobre todo cuando la tasa es menos de 30. Entre 50 y 40 hay que regular la dosis. Efectos adversos conocidos. Los más frecuentes son los gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, que se reduce o que se disminuye con el consumo concomitante de alimentos. Y potencial deficiencia de vitamina B12. Muy bien, la metformina, pues, muy buena, no ha sido desplazada por ningún otro fármaco. Muy bien. Michelle Camel. Presente, doctor. Michelle, ¿cuál es de estos cuatro, cuál sería el mecanismo, digamos, principal de la metformina? Michelle. Sería la disminución en la captación de glucosa en el músculo. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina? Tú me dices disminución en la captación del músculo. Entonces, dice disminución en la captación. Entonces, va a hacer que aumente la resistencia a la metformina, ¿eso es cierto? Michelle, contigo mismo. Michelle, ¿la metformina va a hacer que aumente la resistencia a la acción de la insulina o va a hacer que disminuya la resistencia a la acción de la insulina? Michelle. Aumenta la sensibilidad a la insulina. Es un sensibilizador. En otras palabras, disminuye la resistencia. Y si disminuye la resistencia, ¿va a disminuir la captación de glucosa en el músculo o va a aumentar la captación de glucosa en el músculo? Michelle. Va a aumentar, doctora. Va a aumentar. Es entonces, ¿la primera que tú has dicho es verdadero o es falso? Falso. Falso. Entonces esa no es la respuesta. Vamos con otra
persona. Iraida Bombilla, ¿está? Iraida Bombilla, segunda oportunidad. Iraida Bombilla no está, ya está. Frederick. Doctora, sí estoy. Iraida, te llama de antes. Estate Sí, atenta para la siguiente pregunta. Frederick. Incrementa la acción de la proteína del MP cíclico. Aquí dónde está, voy a volver atrás. Justo. Les he dicho, este es un mecanismo un poco complejo por el cual la metformina va a aumentar esta proteína, que es el AMP, cuya función es mejorar la acción y la sensibilidad y la funcionabilidad de esos receptores de insulina, ¿ya? Para que haya mejor transporte de glucosa pues dentro de las células y por tanto mejorar la sensibilidad a la acción de la insulina. ¿Ya? Por eso es un sensibilizador de la acción de la insulina. Aquí prácticamente se les ha puesto los mecanismos fisiopatológicos de diabetes, no de acción de la metformina. Muy bien. Y dentro de las contraindicaciones hemos dicho, es la falla renal, ¿eh? La falla renal. Pero también hay situaciones en las cuales no se debería dar metformina. Por ejemplo, cuando un paciente diabético hace cetoacidosis diabética, no debo dar pues, metformina porque estamos en una acidosis metabólica. Y sabemos que la metformina puede producir acidosis láctica, o sea, puede empeorar esa acidosis. No se da. En pacientes con insuficiencia renal ya hemos visto que no se da, sobre todo moderada avanzada, cuando la depuración está a menos de 30. Situaciones que impliquen afectación renal, o sea, riesgo de que el paciente esté en una situación aguda en la cual el riñón puede ser afectado. O sea, ahí tampoco debo dar metformina hasta que se compense y luego recién doy metformina. Pacientes con falla hepática. ¿Por qué no doy en estas situaciones? Porque pues, los pacientes con insuficiencia renal, por ejemplo, tienen alto riesgo de hacer pues, acidosis láctica por el uso de metformina en esta situación. Miren, en los pacientes con enfermedad renal crónica, si ustedes se dan cuenta, está totalmente contraindicado cuando la tasa de filtración es menos de 30, ya está contraindicado, ¿eh? En algunas literaturas van a encontrar incluso menos de 45 no da. Pero enfermedad renal baja la dosis en un 50%, o sea, no dar dosis totales, ¿eh? Pero si está la tasa de filtración menos de 30, mejor no uso por el riesgo de desarrollar acidosis láctica. Miren acá como dice. El fármaco se elimina por filtración renal, o sea, la metformina. Y si, por ejemplo, usamos en pacientes con insuficiencia renal y los niveles de metformina se elevaran, puede asociarse a acidosis láctica. Otro efecto adverso de uso de la metformina es la deficiencia de vitamina B12, que es digamos, un efecto también descrito que se puede presentar, ¿eh? Entonces, está como efecto adverso. Conclusión, metformina. Un favor, Clady Geraldine, ¿estás? Clady Geraldine. Clady Geraldine. Sí, ¿me escuchas? Por favor, ¿puedes dar lectura a la síntesis de la metformina? Está bien. Bueno, basándonos en evidencias científicas sobre metformina, podemos aseverar que no presenta efectos adversos cardiovasculares en diabetes mellitus tipo 2. Clady, ¿puedes leer más fuerte, por favor? Está bien, doctora. Determina beneficios de varios factores de riesgo cardiovascular, también una disminución leve de peso o efecto neutro, una disminución leve de lípidos aterogénicos, reduce marcadores inflamatorios vinculados, no produce hipoglucemias usadas en monodrogas. Bien, entonces lo que Clady acaba de leer son beneficios
de la metformina y explica por qué la metformina siempre será hasta el momento, hasta el día de hoy, fármaco de primera línea en el manejo inicial de los pacientes con diabetes tipo 2. La metformina es una biguanida. Otro fármaco que también es sensibilizador a la acción de la insulina son las tiazolidindionas, que se encuentra, pero no supera la metformina. ¿Por qué? Ahí te les voy a explicar por qué. Estos son los mecanismos de acción de estas tiazolidindionas, como la pioglitazona, la tioglitazona, de estos receptores activados por peroxisomas, aumentan la sensibilidad de la insulina, aumentan la captación de glucosa por parte del músculo y disminuyen la secreción de glucosa a nivel hepático. O sea, en otras palabras, son sensibilizadores, pero no son de primera línea porque tienen un efecto adverso que no es beneficioso, sobre todo para pacientes con problemas cardiovasculares, sobre todo con falla cardíaca. Incrementan el riesgo. ¿Por qué? Porque hacen que se retenga fluidos. Y un paciente con falla cardíaca no les conviene pues retener fluidos. Por eso no es bueno para este tipo de pacientes. Puede hacer ganar de peso, o sea, en vez de que baje de peso, sabes que un diabético generalmente es obeso, puede hacerlo subir de peso. Hay alto riesgo de fracturas, de edemas, desencadenar una falla cardíaca. Por eso no es pues un fármaco de primera línea, pero sí se puede dar si es que el paciente no presentara estas condiciones, si no fuera tan obeso, si no tuviera algún otro problema cardiovascular, etc. ¿Ya? Entonces, estos son los fármacos sensibilizadores a la acción de la insulina. Me sale. Siguiente grupo de fármacos son los fármacos secretagogos de insulina. Arlet Choque. ¿Qué entiendes por fármacos secretagogos de insulina? Sí, doctora. Doctora, no le escuché bien. ¿Qué entiendes por fármacos secretagogos de insulina? Bueno, como es un mismo nombre lo dice para mí. Bueno, es como su nombre lo dice, doctora, es pues un fármaco que incrementan, ¿no?, la secreción de la insulina del páncreas, doctora. Ya, bueno, ahí está en el gráfico, hacen que se aumente la producción pues, de insulina por parte del páncreas. Y uno de estos son las sulfonilurias, pero no son los únicos. Aquí están también los derivados de la meglitinida. Dentro de las sulfonilurias, el más representativo es la glibenclamida. No es el único, hay varias sulfonilurias. Entonces, ¿qué hacen ambos fármacos? Dice, actúan sobre el canal de potasio sensible de ATP situado en la célula beta pancreática, ¿ya? O sea, aquí está, actúan a este nivel, ¿ya? Disminuyendo la entrada de potasio, la conductancia de potasio, y esto a su vez desencadena la entrada de calcio. El calcio es importante para que esta vesícula que almacena insulina pueda pegarse a la membrana y liberar insulina. O sea, por eso se les dice secretagogos de insulina. Aumentan la insulina por parte del páncreas. Esta es una sulfoniluria como la glibenclamida. ¿Es de alta eficacia? Sí, pero es el que tiene más riesgo de hipoglicemia. El que tiene más riesgo de hipoglicemia. En vez de hacerte bajar de peso, puede hacerte aumentar de peso. Beneficios cardiovasculares no se han descrito. Incluso en algunos pacientes puede haber un beneficio, digamos,
no es beneficioso para pacientes con riesgo cardiovascular alto. ¿Por qué? Porque si tiene alto riesgo de hipoglicemia, sabemos que la hipoglicemia puede ser un evento no beneficioso para un paciente, por ejemplo, que es infartado, puede desencadenar un reinfarto. Y entonces no es un fármaco ideal para pacientes con alto riesgo, o problemas cardiovasculares. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Tiene muchas contraindicaciones, obviamente unas contraindicaciones no tampoco se usa en pacientes con falla renal. No se usa en diabéticos tipo 1, en insuficiencia hepática. Esta ya no les voy a mencionar, esto sí es importante. Por favor, Rafael Antonio. Doctora, buenas noches. Rafael, Doctora. ¿me escuchas? ¿O solo está ahí Sí, presente doctora, y buenas si no me noches. escucha? No me escucha. Ya, entonces llamo a otro. ¿Le Doctora, pones, por favor, Rafael? Sí, Rafael. doctora, sí le estoy contestando hace rato. Rafael. Sí. Ya, Rafael, ¿puedes darle lectura a esto último? La síntesis de las sulfonilurias. Las evidencias demuestran que las SUs tienen las siguientes características. Son las drogas orales con más uso en la historia de la diabetes. Son las más baratas. Determinan aumento de peso. No aportan beneficios adicionales sobre los factores de riesgo de SB, aparte de la que determina la disminución de la hiperglucemia. Pueden Esa es inducir enfermedad cardiovascular. SB es enfermedad cardiovascular. pueden inducir la claudicación anticipada de la masa de células beta pancreáticas, determinan como efecto adverso principal mayor riesgo de hipoglucemias, por lo que se puede asociar a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Muy bien, en conclusión, no son buenos para pacientes con enfermedad cardiovascular. Si tienen un paciente diabético con enfermedad cardiovascular, no usen sulfonilurias. Las meglitinidas, que también es un secretagogo de insulina. Lo más importante de este grupo, lo puedo usar en cualquier estadio de enfermedad renal crónica, a diferencia de las sulfonilurias, a diferencia de la metformina. Esta sí se puede usar en cualquier paciente, en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica, obviamente regulando la dosis. Los fármacos que inhiben la absorción de glucosa, solo mencionarlos, porque casi no son de uso muy común, disminuyen la absorción de glucosa, bloquean una enzima que está involucrada en la absorción pues, de la glucosa mucho. Y de esto sí me voy a detener un poco, ya los he mencionado. He mencionado a los inhibidores de la CGLT2 al iniciar la sesión, he mencionado a los inhibidores de la DPP4 y he mencionado a los análogos de incretinas. Los inhibidores de la DPP4 inhiben a la enzima, o sea, la DPP4, que es la enzima involucrada en inactivar a la incretina. Por tanto, evita que se degrade las pocas incretinas que tiene el paciente diabético. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio de estos inhibidores del DPP4? Se pueden dar también en cualquier fase, en pacientes diabéticos con insuficiencia renal en cualquier estadio, sea inicial, moderada o avanzada. La linagliptina es el único que no necesita regularse la dosis. La linagliptina es el único que no necesita regularse la dosis porque su metabolismo es hepático. ¿Ya? El otro fármaco es el inhibidor de la CGLT2, que les había mencionado que disminuye la reabsorción de glucosa. Y el beneficio de este es que este sí tiene protección cardiovascular y se puede dar en estadios iniciales de la enfermedad renal. También disminuye la progresión de la enfermedad renal. ¿Ya? Entonces, este cuadro les recomiendo que lo impriman y lo estudien. Aquí están todos los fármacos antidiabéticos. Conclusión. Fármacos, aquí me voy a ir,
Fármacos, aquí está, esta es la conclusión. Fármacos que se pueden usar en pacientes obesos porque también te hacen reducir de peso y te controlan de paso la glucosa. Metformina, inhibidor de la CGLT2, análogo de incretina y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Fármacos que se pueden usar en pacientes diabéticos y con enfermedad cardiovascular avanzada. O enfermedad cardiovascular, por ejemplo, un diabético que es infartado, metformina, inhibidor de la CGLT2, análogo de incretina y la alfa-glucosidasa. ¿Ya? O sea, depende, por ejemplo, qué tiene el paciente para que yo use. Fármaco que yo puedo usar en enfermedad renal crónica avanzada. Metformina no puedo usar. Los IDPP4 sí puedo usar. Las meglitinidas, acá en esta parte, sobre todo avanzada, la repalinida, que es una meglitina, puedo usar, y la insulina regulando la dosis. Solo hay 3 fármacos que yo puedo usar en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. ¿Ya? La glinidas, la repaglinida, los IDPP4, sobre todo la linagliptina, y la insulina. O sea, son fármacos que yo puedo usar en cualquier estadio de la enfermedad renal crónica avanzada. Y con esto termino. Metformina siempre será fármaco de primera línea. Si yo quiero asociar un segundo fármaco, me preguntaré, ¿mi paciente tiene alto riesgo cardiovascular? Si es así, yo puedo usar un inhibidor de la CGLT2 o un análogo de la incretina, porque estos son también protectores cardiovasculares, como la metformina. Ahora, si no tiene ninguna de estas condiciones, me pregunto, ¿mi paciente es obeso? Si es obeso y necesito que baje de peso, también podría asociar un inhibidor de la CGLT2 o un análogo de la incretina. Ahora, si mi paciente tiene antecedentes de hipoglicemias, puedo usar cualquier fármaco menos sulfonilurias, porque son las que causan más hipoglicemia. ¿Ya? O sea, por eso depende de qué quiero en el paciente, qué es lo primordial en el paciente para escoger el segundo fármaco que acompaña la metformina. Y muy bien, entonces, de la insulina yo ya no voy a hablar porque ya han explicado muy bien sus compañeros cuándo yo uso insulina, cuándo son las indicaciones para el uso de insulina, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2. ¿Qué hora es? 10. Esta es una preguntita, dice, correlacionar los antidiabéticos con sus efectos secundarios. Ahí les dejo la pregunta. Ahí les dejo 4 preguntas para que puedan investigarlo. Un favor, Daniela. Sí, doctora. Ya, estamos teniendo un poco de interferencia con algunos alumnos. Supongo por lo que está lloviendo, hubo mala conexión. En realidad, estamos hoy día, nos falta con ustedes, si no me equivoco, 2 sesiones más. ¿Aló, Daniela? Sí, doctora, la escucho. ¿No es cierto? O sea, si no me equivoco, 2 sesiones más, que sería Una exposición más pendiente. el 5 y el 12. ¿Ya? El 5 y el 12. ¿Aló? Sí, doctora, hay una exposición más pendiente en Ya. el aula virtual. El 5 presenta la exposición y terminamos. Es que necesito, les voy a hacer un test, no sé si es el próximo lunes. O sea, terminamos 9:30 y de 9:30 a 10, porque yo normalmente debería tener 3 horas con ustedes, el test de todo lo que es antidiabéticos, ¿ya? Para ver cómo está. Entonces, por favor, para que lea indicaciones de insulina,
¿Cuáles son los fármacos de primera línea? ¿Qué fármacos se usan más o sea, que ayudan a bajar de peso? ¿Qué fármacos son más protectores cardiovasculares? ¿Cuál es aquel fármaco que puede exacerbar una falla cardíaca? ¿Cuál es el fármaco que causa más hipoglicemia? Así les voy a soltar muchas preguntas. Por favor, para el próximo lunes va a estar un test aperturado en su aula virtual. ¿Ya? Muy bien, con eso terminamos hoy día. Está bien, doctora, Aló. gracias. Ya, chicos. Gracias, doctor.